Deportivo presenta el resumen de todo el acontecer deportivo a nivel local, nacional e internacional. Gran jornada de la Liga de Básquetbol Edgar Cantón. El equipo Rookies venció a Mamba'au 36 puntos a 33 en un partido muy reñido entre ambos equipos de la categoría U23. También los equipos de básquetbol Team El Parque versus Arroyo Carita se enfrentaron en el renovado gimnasio multiusos Profesora Marta Morales, resultando ganador Team El Parque con un marcador a su favor de 47 puntos sobre 21 que lograron encestar los de Arroyo Carita. El Estadio de León está previsto que esté listo en el primer semestre del próximo año. La construcción del Estadio Municipal de Béisbol en la ciudad de León avanza a paso firme y se espera que muy pronto se convierta en el nuevo hogar de los aficionados al béisbol en la región. Este emocionante proyecto lleva por nombre Leones de León, en honor al equipo local y como un símbolo del orgullo de la ciudad por su equipo deportivo. Este recinto para el disfrute de los amantes del béisbol estará ubicado en la entrada León Managua. Actualmente se ha avanzado en los trabajos de instalación de los techos, amplio parqueo, nivelación del terreno, construcción de las cabinas de transmisión y skybox, graderías y palcos. Tras conseguir una goleada 4-0 ante su similar de Barbados, la selección de fútbol nicaragüense ascendió a la Liga de Naciones A de CONCACAF por segundo año consecutivo, a falta de un juego en la Liga B. Junior Arteaga de penal abrió el marcador al 22, Nextalí Rodríguez colocó el segundo al 44, Luis Coronel anotó al 55 y Jacob Montes la mandó al fondo al 59, completando la goleada y ratificando a los Nicas como líderes de grupo de la Liga B y su ascenso para la próxima temporada a la Liga A. Los dirigidos por Marcos Figueroa dominaron el encuentro con el 66% de la posesión de balón, ocasionaron 17 remates a puertas, mientras que su rival Barbados solo llegó a puerta en 5 ocasiones. De esta manera, los Nicas demuestran de forma contundente su crecimiento en el fútbol y se medirán el próximo 21 de noviembre como locales ante su similar de República Dominicana para completar el calendario. Desde las afueras del gran y hermoso Coloso, el nuevo estadio Roberto Clemente en Masaya, se realizó la conferencia donde dieron a conocer todos los detalles del juego inaugural Nicaragua y Puerto Rico en el Campeonato Premundial U23, donde Nicaragua será sede de este importante evento. El torneo premundial panamericano de béisbol se desarrollará del 25 al 30 de noviembre, teniendo como sedes Managua y Masaya. En el torneo estarán en disputa 4 cupos para el 5º Campeonato Mundial Sub-23, el cual se realizará en China en el año 2024. Para este importante evento de béisbol, los medios de comunicación se podrán acreditar a través de la página web que será habilitada en los próximos días. Cabe destacar que la Policía Nacional ya tiene un plan de seguridad para dar cobertura al premundial U23. Durante la inauguración del estadio Roberto Clemente habrá un perímetro de seguridad de 2 cuadras antes de llegar a la zona del estadio y tendrá 2 rutas, una de ingreso y otra de salida. La inauguración del estadio Roberto Clemente será a las 6:30 de la tarde, donde se realizará el primer juego Nicaragua y Puerto Rico. Luego de su destacada participación en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 y hacer historia para Nicaragua al conseguir 2 medallas de plata en un mismo evento de este tipo, el taekwondista Elian Ortega fue recibido de vuelta en su patria el viernes. Ortega, que previamente hizo una pausa en Costa Rica por temas académicos, retornó a su hogar y fue recibido por representantes de Juventud Sandinista y el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND. El taekwondista reconoció que el país tiene grandes deportistas y atletas que además están recibiendo el apoyo necesario. También Ingrid Darce, primera atleta femenina en conseguir una medalla de plata en estos Juegos para Nicaragua, dijo que es fruto del trabajo en equipo en el que incluyó a los profesores Carlos Regalado y Denis Verdugo de la Escuela Impacto. Nicaragua enfrentará en un partido amistoso a Brasil, una de las 7 selecciones que ha disputado las 9 ediciones de la Copa Mundial Femenina. La tropa nacional, dirigida por el técnico brasileño Doriva Bueno, sostendrá el próximo 6 de diciembre en Sao Paulo el duelo de mayor impacto mundial de la historia del fútbol femenino nicaragüense
al medirse con el conjunto más fuerte de Sudamérica por la calidad individual de sus jugadoras. La Federación Brasileña anunció el duelo en sus redes sociales en simultáneo con Fenifoot. Desde la Federación Nicaragüense señalaron que el acuerdo se dio por los contactos que posee su actual seleccionador nacional. Bueno llevó al equipo brasileño a los Mundiales Sub-20 de Nueva Guinea en 2016, donde llegó a octavos de final, y Francia 2018, quedando en la fase de grupos. La chontaleña Evelyn La Colocho Ortega hizo historia en el polideportivo Alexis Argüello en Managua tras participar en Noche de Campeones, una cartelera de boxeo donde se destacaron los mejores pugilistas del país. La joven, originaria de Acoyapa, se enfrentó a la costarricense Silvia Durán en un combate de 6 rounds que favorecieron a la nica. La decisión fue unánime y se le acreditó el cinturón de la OMB en la categoría latino de las 108 libras, convirtiéndose en la primera boxeadora femenina en conseguir un título mundial en el pugilismo profesional. Ortega tiene un diplomado en enfermería y estudia aduanas. Regresó de Costa Rica para cumplir su sueño de boxear. Esta dedicó la victoria a su padre, quien la introdujo en el deporte. Los Tiburones de Granada pasaron a etapa de semifinal tras vencer 3 de los 5 partidos contra Caribe Sur. La primera jornada de doble juego se llevó a cabo en el Estadio Glorias Costeñas en Bluefields. Allí hubo honores divididos, pues cada equipo ganó un juego. Granada venció a Caribe Sur 5-3 en el primer juego y el segundo se fue a muerte súbita, ganando Caribe Sur al anotar la primera y única carrera del encuentro. 17 de noviembre se disputaron el pase a semifinales en el Estadio Roqueta de Ozabala en la Gran Sultana. En la jornada, ambos juegos los ganó Granada y clasificó a semifinales. Hablando un poquito sobre estos juegos súper peleados, la Costa Caribe dio guerra a estos partidos contra los Tiburones de Granada. Desgraciadamente pues no pudieron clasificar a semifinales, pero sí dieron todo. Así es, pues nosotros cada juego tratábamos de hacer todo lo que podemos hacer. Así el béisbol, uno tiene que ganar, otro tiene que perder. Nosotros dimos todo lo que podemos dar en el terreno, al contrario del equipo, hicieron las cosas mejores, así que ellos fueron los ganados. Pues. Hablando sobre este juego, una gran victoria para ustedes, los dos juegos se lo llevaron y barrieron a la Costa Caribe Sur. Pues la verdad, primeramente le damos gracias a Dios, gracias a la fanaticada que lo vienen a apoyar y al cuerpo técnico, y pues realmente no lo dimos por vencido. Ya la fanaticada lo daban por vencido, pero realmente siempre batallamos, cada inning, cada momento, y gracias a Dios salieron las cosas bien. Willy García de los Leones, Iván Hernández del Tren del Norte, Manuel Geraldo y Adrián Moreno, los últimos del Boer, conectaron sendos jonrones en esta jornada, en el que el Tren del Norte alcanzó a los Leones de León en el cuarto lugar, al vencerlos 5-4 en extra inning. Mientras Rowdy Reed de Gigantes desplazaba del liderato de bateo a su compañero Francisco Peguero, que falló 3 veces ante el Boer, que les ganó 7-4. Willy García jonroneó en el quinto inning ante Steven Cruz del Tren del Norte. Fue su tercer jonrón de la temporada, con el que empata en el liderato a Juan Diego Montes, quien batió 3 sencillo y no se involucró en las anotaciones. Nadie imaginó que el jonrón de García significaría la última anotación metropolitana, que llegó al 9º inning ganando por la mínima. Los Leones dejaron a 12 corredores en las bases y en 2 ocasiones dejaron la casa llena. La última en el inning 10, en que se poncharon el emergente Emanuel Aburto y el veterano Jimmy González. Iván Hernández fue una de las figuras vitales del Tren del Norte ante los Leones, ya que produjo 3 de las 5 carreras en el juego. En el quinto episodio le conectó jonrón al abridor Joainer Negrín, que ha soportado 2 jonrones del Tren. Hernández, que tiene 9 jonrones en la Liga de Béisbol Profesional Nacional, encontró en la inicial a Malquín Canelo, dándole ventaja a su equipo 2-0. León ripostó con 3 carreras. El zurdo dio hit a los predios cortos del Bosque Central en el 9º inning con 2 outs y corredores en la antesala, para dar el empate a 4 carreras. Ese partido se decidió de forma inesperada. Con casa llena, 2 outs y el conteo favorable de 2 strikes, Junior Telles golpeó a Lai Lago y se anotó la carrera decisiva.
El Tren del Norte y Leones empatan cuarto lugar con balances de 4-6. La tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera. En el primer lugar, Gigantes de Rivas con 7 juegos ganados y 3 perdidos. En segundo lugar, Tigres de Chinandega, 5 ganados y 4 perdidos. Tercer lugar, los Indios del Boer con 5 juegos ganados y 6 perdidos. Leones de León en el cuarto lugar con 4 juegos ganados y 6 perdidos. Y el Tren del Norte de Estelí en el cuarto lugar empatado con los Leones, también con 4 juegos ganados y 6 perdidos. Si no te querés perder ningún detalle de tu deporte favorito, no olvides seguirnos y compartir nuestras publicaciones. Diario actualizamos acerca del deporte de Granada, Nicaragua y el mundo. Soy Yorleni Cordonero y este es Nuevo Horizonte Deportivo.